Me llamo Julio y le relato mi historia. Era el año de 1992. En ese tiempo yo era chavo y andaba muy clavado con una chica que se llamaba Marisol. Ella era mi novia, pero pues estaba el tema de que ella era menor de edad. Yo también lo era, pero yo ya estaba a nada de cumplir los 18. En esos días, mi hermano mayor ya tenía todo listo para irse a Estados Unidos. Y no sé qué me pasó por la cabeza, pero se me metió la idea de irme con él. Yo en ese entonces veía las cosas muy fáciles. Pensaba que si me iba un tiempo, podía juntar algo de dinero, regresar y ahora sí casarme con Marisol. Esos eran mis planes y ella estaba de acuerdo conmigo. Así que tomé la decisión y quedé de irme con mi hermano. Para ese tiempo las cosas no eran como son ahora. Era otro mundo para cruzar y para moverse. Era más sencillo. Yo estaba convencido de que era lo mejor para los dos. El detalle aquí es que nadie en la casa de Marisol sabía que era mi novia. De hecho, en mi casa tampoco. Andábamos a escondidas porque a ella no la dejaban tener novio. Sus papás eran muy estrictos. Aún así, ella aceptó el plan. En ese tiempo ella solo tenía teléfono de casa y yo me lo sabía de memoria. Pasaron muchas cosas allá antes de que me pudiera estabilizar. Llegamos con una tía a Estados Unidos porque la verdad sí estuvo difícil el cruce. Nos aventamos varios días en la frontera hasta que por fin pudimos cruzar. Una vez estando allá empecé a marcarle a Marisol. Era complicado comunicarme con ella porque antes yo casi no le hablaba por teléfono. Además que casi siempre contestaba a su mamá y me las tenía que ingeniar para ponerme de acuerdo con ella y ver a qué hora le podía hablar para que fuera ella la que contestara el teléfono. Pero lastimosamente casi nunca me contestaba ella, nunca coincidíamos con los horarios. Le marcaba y a veces su teléfono estaba ocupado, entonces pues era complicado. El punto es que aunque logré hablar con ella un par de veces, hubo un momento en el que de plano ya no pude. Marcaba y el número decía que estaba fuera de servicio. No sabía qué había pasado, si sus papás no habían pagado el recibo o qué pasaba. Pero el chiste es que ya no pude comunicar con ella durante varios meses. Me sabía de memoria el número de un antiguo amigo de la secundaria. Él no vivía cerca de mi casa ni conocía a Marisol, pero como había sido mi mejor amigo durante toda esa etapa, confiaba bastante en él. Yo estaba muy desesperado porque no podía dar con ella ni me podía comunicar de ninguna manera. En esos meses no sabía nada de ella, así que le pedí de favor que fuera a buscarla. No le quedaba muy cerca porque él no vivía por ese rumbo, pero le pedí que hiciera el intento de ir. Yo solo quería que ella supiera que estaba bien y también para que mi amigo le pasara un número para que ella pudiera marcarme por teléfono. Pero cuando volví a hablar con él, semanas después, me salió con que ella ya tenía novio. Me saqué de onda totalmente. No entendía cómo estaba eso si se supone que teníamos un plan. Me puse muy mal. Recuerdo que en esos días hasta me puse a tomar porque me sentía defraudado. Yo ya tenía 11 meses en Estados Unidos, ya casi iba a cumplir un año allá y que me saliera con eso se me hacía, no sé, me dolió bastante. De puro coraje agarré el dinero que estaba juntando y me fui a tomar con unos amigos. En medio de la borrachera conocimos a unas chicas. Yo estaba tan dolido que en ese momento no me importó gastarme lo que tenía ni pensar en los planes que había hecho antes. Entre esas chicas había una de nacionalidad salvadoreña. Se llamaba María. Me gustó y esa noche la pasamos juntos. Aunque sinceramente yo no sentía nada por ella. Apenas la conocía, pero lo hice por puro despecho. A la mañana siguiente, ahí cuando amanecimos los dos, se me ocurrió decirle que fuera mi novia. Así, de la nada. Le pedí que anduviera conmigo, fue algo muy rápido. Pero entre el coraje que sentía por lo de Marisol y el momento, pues me aventé a decírselo. Así que empecé una relación con ella. Con el paso de las semanas y los meses, la figura de Marisol se fue borrando de a poco. Aunque en el fondo yo todavía no quería que fuera así. Es difícil de explicar, pero aunque yo decía que ella estaba en otra cosa, sentía algo ahí guardado que no se iba. Por más que intentara negarlo o distraerme con esta nueva relación, el recuerdo de Marisol seguía doliendo. Era como si estuviera tratando de convencerme a mí mismo de que ya no me importaba, cuando la realidad era que ella seguía presente en mi cabeza. Pasó el tiempo, hablamos de unos 3 o 4 años,
Y un día, platicando con mi mamá, salió el tema. Ella me contó que Marisol se había embarazado de un hombre y que se había casado. Para ese entonces ya había pasado mucho tiempo, pero recibir esa noticia de que ya había hecho su vida así, de forma tan definitiva, me pegó de otra manera. Así que a partir de ese momento tomé una decisión. Yo ya había juntado un buen dinero allá en Estados Unidos y mi única meta era regresar a México para que Marisol viera todo lo que yo había logrado. Quería que viera de lo que se estaba perdiendo por haberse ido con otro. Mi plan era ese, llegar y casi casi restregarle el dinero en la cara, que viera que yo sí había cumplido y que ahora tenía cómo vivir bien, mientras ella pues estaba en otra situación. Era una cuestión de orgullo, de querer demostrarle que a pesar de lo que me hizo, yo había salido ganando. Para acabarla de amolar, la relación con mi novia salvadoreña no iba nada bien. Nos habíamos ido a vivir juntos, pero nunca pudimos hacer una vida tranquila. Chocábamos por todo, ella tenía un carácter muy fuerte y yo también. Así que aquello era un pleito constante. Al final, cuando nos separamos, sentí que era el momento exacto para regresar a México. Ya no tenía nada que me amarrara allá y todavía traía esa espina clavada con Marisol. Así que agarré mis cosas y volví a México con la idea fija de lo que iba a hacer. Me regresé a México algo apresurado para alcanzar a llegar el mero Día de las Madres. Quería caerle a mi mamá de sorpresa. No iba solo, mi hermano se regresó conmigo. Cuando llegamos, mis hermanos, los que se habían quedado acá en México, ya tenían preparado una comida grande por el día. Y de pronto aparecimos nosotros. Mi mamá se llevó una sorpresa increíble. Se puso muy feliz y todo fue muy bonito en ese momento. Fue algo muy especial. Aunque estaba ahí en la comida, yo no podía dejar de pensar en Marisol. Tenía unas ganas desesperadas de pasar por su casa, pero no sabía cómo zafarme. Mi hermano traía una camioneta que se había comprado allá en Estados Unidos y yo no tenía carro. Así que me acerqué y le pedí las llaves. Él ya sabía perfectamente a qué iba. Nada más me sonrió y me las soltó sin decir nada. Me fui en la camioneta a dar la vuelta por el barrio. Mi plan era que me viera. Quería que se diera cuenta de que ya estaba de regreso y que me viera bien. Pasé por su casa una y otra vez, despacio, pero no se veía ningún movimiento. La casa se sentía diferente, o al menos yo la sentía así después de tanto tiempo. Como no me atrevía a preguntarle a nadie conocido, porque me daba mucha vergüenza que vieran que todavía estaba interesado en ella después de tanto tiempo, mejor paré a una de las vecinitas de por ahí. Era una niña que no me conocía, así que le pregunté si Marisol todavía vivía en esa casa. Me dijo que no, que ella ya no vive ahí porque ya se había casado. Entonces me quedé con la idea de que ya se había ido a vivir a otro lado con el mentado marido. Me sentí mal porque me di cuenta de que mientras yo seguía cargando con todo eso, ella ya había hecho su vida lejos de ese lugar. Decidí preguntarle a una de mis tías. Lo hice de manera casual, como quien no quiere la cosa para que no sospechara. Fui mencionando a varios vecinos que se me hacía raro ya no ver, hasta que, como plática casual, le saqué el tema de la familia de Marisol. Entonces mi tía me soltó la sopa y me puso al tanto de toda la familia. Me dijo que Marisol estaba trabajando con doña Cuquita en su casa. Me contó que sabía que ahí trabajaba haciéndole el aseo. Ahora que ya sabía dónde buscarla, me puse en plan de encontrarla como fuera. A partir de ese día empecé a ir a la casa de esa señora desde muy temprano. Me estacionaba afuera esperando a que llegara o a que saliera. Pasaron 2 días en los que no tuve suerte, como que no coincidía con su horario, hasta que un día por fin la vi llegar. Se veía muy diferente a como yo la recordaba. Estaba un poco más rellenita, como que había subido algo de peso y se veía algo descuidada, quizá por el mismo cansancio del trabajo o de su nueva vida. No podía creerlo, pero en ese instante todo se me removió por dentro. Fue como si volviera a sentir exactamente lo mismo que sentía por ella antes. De golpe, todo el coraje y las ganas de humillarla se me esfumaron. Aunque estaba molesto por lo que me había hecho, en cuanto la vi, mi forma de pensar cambió por completo. Me acerqué y le hablé: Marisol. Ella volteó y me miró y me reconoció al instante. En cuanto se dio cuenta de que era yo, corrió a abrazarme con una fuerza que no esperaba. De inmediato me soltó, como si le hubiera quemado el contacto, y empezó a voltear nerviosa a todas partes.
Su tono cambió por completo, ya no era de alegría, sino de molestia. Yo le dije que apenas había regresado, que qué estaba haciendo ahí, pero ella no me dejó ni terminar. Me dijo tajante que no quería hablar conmigo, que lo que yo había hecho no estaba bien. Empezó a reclamarme con mucha amargura, me dijo que ella me había esperado mucho tiempo, que yo la había hecho sufrir demasiado y que yo era el culpable de todo. Me echó en cara que me fui y que la dejé sola, dándole la vuelta a la tortilla y haciéndome sentir que el que había fallado era yo. Ese día, tras los reclamos, ella se metió rápido a la casa donde trabajaba. No pasó mucho tiempo para que por terceras personas me enterara de quién era el esposo. Cuando escuché el nombre, todavía no me cuadraba nada. Mi mente no quería aceptar que el hombre con el que ella había hecho su vida era precisamente mi mejor amigo, el que yo mismo puse en su camino. Pero la duda se acabó un día que, por cosas del destino, me topé de frente con el que era mi mejor amigo. Me le puse enfrente para saludarlo, quizá esperando que me lo negara, pero no fue así. Ahí mismo, cara a cara, él me confesó la verdad. Me dijo que sí, que él era el esposo de Marisol. Me lo soltó así, sin más, confirmando que el hombre al que yo le había confiado lo más sagrado se había quedado con mi lugar mientras yo no estaba. Necesitaba entender qué había pasado. Cuando la encaré, ella me reclamaba que yo la había abandonado, pero al explicarle que yo mismo mandé a mi amigo a buscarla porque no tenía cómo llamarla, la verdad salió a la luz. Ella me contó que como se habían quedado sin teléfono, creyó la versión de este tipo. Él le aseguró que yo lo había mandado para decirle que ya tenía otra mujer allá y que se olvidara de mí, pero no se detuvo ahí. Él, muy cínico, no se hizo su novio de inmediato, sino que se dedicó a visitarla y procurarla durante 2 años hasta que ella, convencida de mi engaño, terminó aceptándolo. Cuando lo mandé a buscarla, el tipo vio su oportunidad. Seguramente le gustó Marisol, se le hizo bonita y en lugar de hacerme el favor, decidió hacer su lucha de la peor manera. Él sabía perfectamente que yo no tenía otra forma de contactarla y que sin la línea de teléfono ella estaba totalmente vulnerable. Aprovechó esa imposibilidad de comunicación para tender su trampa. Se aprovechó de mi confianza y de su soledad para quedarse con ella, calculando cada paso porque sabía que yo estaba lejos y con las manos atadas. Yo estaba convencido de que al saber la verdad, ella dejaría todo por mí, pero no fue así. A pesar de que ya sabía toda la suciedad que él había hecho, Marisol se negó a dejarlo. Me dijo que tenían un hijo y que su responsabilidad estaba ahí. Lo que más me dolió fue que me confesara que, a pesar del engaño inicial, con el paso de los años, ella había aprendido a quererlo y que ahora sí sentía algo por él. Reconoció que lo que él hizo estuvo mal, pero me dejó claro que su vida ya estaba formada y que no pensaba abandonar su hogar. Esa noticia me terminó de hundir. Por mucho tiempo les guardé un rencor profundo a los dos, a él por traicionero y a ella por no dejarlo, porque no me cabía en la cabeza cómo podía seguir con alguien que basó toda su relación en una mentira. Me dolía que, aún sabiendo que yo era inocente, ella eligiera quedarse con él. Me quedé en casa de mi mamá, pero me volví un hombre amargado. Empecé a tomar bastante y me tiré al vicio. Senté que ya nada valía la pena, me gasté casi todo el dinero que tanto trabajo me costó ganar allá en Estados Unidos, desperdiciando mis ahorros en el alcohol para tratar de olvidar. Pasó el tiempo en ese hoyo, hasta que la vida dio un giro y conocí a la que ahora es mi esposa. Ella fue como un salvavidas. En el momento más crítico me ayudó a reconocer que estaba tocando fondo y me dio el valor necesario para levantarme y seguir adelante. En la actualidad tenemos un matrimonio sólido de ya bastantes años y puedo decir que soy feliz. Sin embargo, no olvido que esa etapa con Marisol y la traición de mi amigo fue la más oscura, triste y fea que me ha tocado vivir. Una herida que tardó mucho en sanar, pero que hoy ya es parte del pasado. Hoy puedo decir que lo he superado por completo. A veces cuando voy a visitar a mi mamá, me toca ver a Marisol, pero para mí es como mirar a una extraña. Ya no hay rencor, ni dolor, ni nostalgia. Al comparar su vida con la mía, me doy cuenta de lo diferentes que somos y de lo mucho que agradezco el camino que tomé. No tengo más que decir, solo que Dios los bendiga a ambos. He dejado esa oscuridad atrás para disfrutar la felicidad que hoy tengo. Gracias por escucharme y esta fue mi historia. Amigos, esta historia de nuestro suscriptor nos deja una lección muy dura pero necesaria.
A veces el enemigo no es quien te odia, sino el que se sienta en tu mesa, conoce tus planes y finge cuidarte mientras no estás. Al final, la vida no te arrebata lo que no es para ti, simplemente te aparta del camino equivocado. Aunque el proceso sea doloroso y parezca que te lo quitan todo, solo se está haciendo espacio para que llegue lo que realmente mereces. Hoy, mientras ellos viven con el peso de su pasado, tú vives con la paz de tu presente, porque el tiempo no solo cura las heridas, también nos enseña que perder a ciertas personas es en realidad nuestra mayor ganancia. Gracias por llegar hasta aquí, mi nombre es Saúl Robles y recuerden que yo cuento historias que me envían ustedes los suscriptores. Si deseas mandarme tu historia, me la puedes enviar a este correo electrónico y con gusto la estaré compartiendo. Si te gusta este contenido, suscríbete, déjame un buen like y los leo en los comentarios. Nos vemos en un próximo video, en una siguiente historia. Adiós.